Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a esta gran institución, el CENES. Tenemos con nosotros a Mari Yamamoto. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Elena. Gushiken. Buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Y nuestro amigo Richard. Richard Tagano. Muy bien. Bien, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Me encuentro muy emocionado de estar ahora con jóvenes sanseis, ¿no es cierto? Todos nosotros somos sansei. Es el primer programa en donde vamos a compartir una nueva mirada, ¿no?, de esta comunidad y a través de los sansei. Los hemos invitado para hablar de CENES, ¿no? Richard, ¿qué me podrías contar de esta gran institución? ¿Qué es el CENES? El CENES es una institución que agrupó a los profesionales y universitarios de ascendencia japonesa. Fue fundada en 1978 por 4 estudiantes y profesionales que en aquella época impulsaron la institución desde sus raíces. El primer presidente fue Juan Haruo Inamine, que sentó las bases para el desarrollo de la institución. Tenía como sus objetivos, sus finalidades principales, promover la superación integral de sus asociados y proyectar eso hacia la comunidad con vocación de servicio. Richard, me has hablado de los fundadores y en todas las entrevistas preliminares, Silvia, Mari, Elena han hablado especialmente del señor Haruo Inamine. ¿Quién es esa persona que se animó a tener esta visión de crear una agrupación como el CENES? Haruo Inamine fundó el Centro Nikkei cuando tenía 24 años. Era egresado de Administración de Empresas de la Católica y él, bueno, lo conocí desde aquel entonces, desde el 79, muchos años, y lo que él me contaba era que cuando eran miembros de la Asociación Universitaria Nisei del Perú, que era también una institución muy prestigiosa para los estudiantes en aquella época, él se escinde con un grupo porque no estaba de acuerdo en la manera en que estaba siendo llevada en ese entonces la ONP. Entonces, con 4 de ex integrantes de la ONP, tratan de organizar una nueva institución y es así que se funda el Centro Nikkei de Estudios Superiores. Pero él es el visionario que sentó las bases, los estatutos y los reglamentos con los que después nos regimos. Muy bien, gracias Richard. Vamos entonces con Mari. Mari, cuando te pregunto por Haruo, ¿qué otras cosas me puedes contar de él? Bueno, yo creo que, como bien dice Richard, ha sido un visionario en ese aspecto, ¿no? Y el tiempo que ha prevalecido el CENES ha sido una oportunidad en diferentes etapas, siempre ha estado presente, no siempre por un tiempo prolongado, permanentemente, pero ha tenido presencia, sobre todo hasta en momentos críticos del CENES también, ¿no? Entonces, creo yo que sí es una persona que ha marcado mucha historia desde ese punto de vista, ¿no? Muy bien. Ya me están ayudando a construir la imagen de Haruo porque me hubiera gustado tenerlo, ¿no?, al frente. Elena, ¿qué otra parte de Haruo quieres contarme? ¿Cómo era él como persona o cómo es como persona? Mira, yo ingreso en 1987, ¿no?
en una época en donde ya el CENES tenía toda una organización con muchos eventos importantes. Realmente para mí es cuando veo a Jaruo, ¿no? Él es el líder de la institución y lo veo como un maestro, ¿no? Porque de él empezamos a aprender muchas cosas más porque nos empezó a transmitir en varios cursos para jóvenes líderes en donde estábamos en esa época como directora de bienestar y prácticamente empezamos como maestro, alumno, yo lo veo así, en donde aprendí muchos temas de liderazgo, pero también había momentos informales que nos hicimos amigos, ¿no? Entonces, realmente era una persona que con su ejemplo ayudaba y la vocación de servicio para todos los asociados, para nuestra superación integral, que era realmente el objetivo de esta institución, ¿no? No le han dejado nada para que cuente Silvia. Silvia, entonces vayamos a lo informal. A esa parte informal donde se descubre quiénes son las personas, de verdad. Y desde la informalidad, ¿cómo era Jaruo en el día a día? Claro, ¿Cómo justo pensaba en lo que cada uno iba diciendo y en verdad para mí Jaruo fue una persona muy inquieta. Yo creo que muy inquieta, muy curiosa y muy emprendedor, ¿no? En esa época la idea del emprendimiento como se conoce ahora no existía, pero creo yo que el emprendimiento que él tenía lo cristalizó a través del Centro Nikkei de Estudios Superiores, ¿no? Entonces, sí tenía en su mente como muchas ideas, tenía súper claro qué cosa es lo que quería conseguir con esa agrupación, y eso lo materializó, o sea, hacerlo real, hacer real algo que tú en tu mente te has imaginado, creo que tiene un valor muy importante, ¿no? Importante, Sí. Y supo estructurarlo de tal manera que tuvo una continuidad, incluso en una época él se fue a estudiar a Nihon, estuvo largos años fuera del Perú, pero o sea, la institución siguió funcionando, ¿no? A pesar que él físicamente no estaba en ese momento. Bueno, luego regresó, nos jaló un par de orejas, pero después vamos a hablar de eso. pero como que, sí, como dice Mari, ¿no? Claro. Siempre su esencia estuvo siempre presente y creo yo que es importante, ¿no? También Sí. reconocer que ese espíritu, ¿no? Que nos transmitió era realmente parte importante Sí, de su esencia. sí. Justamente quería comentar lo que me dicen, ¿no? Como hemos visto que es una persona muy importante dentro de una institución, quería empezar con esa gran introducción sobre Jaruo. ¿Y qué me pueden decir de los otros tres fundadores? Los nombres de estas personas fueron... Charo Caguano, Charo Rosario Caguano, ella radica en los Estados Unidos ahorita. Está Arturo Watanabe y Julio Necachi, que es médico aquí en el Policlínico. Ah, está acá en el Policlínico. Sí. Qué bonito. Me llama la atención cómo este grupo de jóvenes en 1978 toma la decisión de crear una agrupación, ¿no? Y luego darle tanta vida. Empecé las preguntas contigo, Richard, porque me llamó la atención el relato que nos ofreciste en la entrevista previa. Tenías apenas 15 años o 16 años cuando llegas a Lima y prácticamente inmediatamente entras al CENES. ¿Tan joven eras? No, yo llego a Lima a los 11 años. Ah, bueno, perdona. Sí, pero ingreso a la universidad a los 15 años, 15. a la uni. Pero ya mis hermanas, dos hermanas y una prima habían ingresado a la universidad. Y en aquella época las personas, las personas de la edad de mi mamá, Claro, querían que sus hijas se relacionen con Nikkei. claro, porque ¿no? venías de Barranca. De provincia, sí. Barranca. Entonces, apenas se creó el centro Nikkei, las llevaron de las orejas a inscribirse, ¿no? Mi hermana no tenía, ni mi prima tenía mucha relación con Nikkei en aquella época, pero bastó una semana y a la semana siguiente ya estaban, desde allí todas las semanas iban, todos los sábados iban al centro Nikkei.
Entonces, cuando yo al año siguiente ingreso a la universidad, lo primero que hicieron fue llevarme del brazo e inscribirme en el Centro Nikkei, porque ahí estaban ellos, ¿no? Yo tenía 15 años, había ingresado a arquitectura y no sabía, tampoco tenía muchas relaciones, ¿no? Claro. Pero fue un universo diferente, distinto, muy acogedor, ¿no? El CENES tenía esa característica, desde que tú ibas el primer día, no solamente te cogían, te explicaban, te instruían sobre lo que podías esperar de la institución, sino que también ya te ofrecían a qué opciones de grupos podías tú integrar, ¿no? Tanto sea en la parte directiva, en la parte dirigencial o en la parte recreativa simplemente, ¿no? Pero me llama la atención porque estamos hablando de 1979, recién tenía un año de fundado, Sí. y tan bien organizado ya estaba. Sí, sí, Wow. sí. Muy bien organizado. Tú desde que ingresabas, cruzabas la puerta, ya te esperaban con el director de admisión, que era el No, actual. no, yo no era. ¿Todavía no era? Todavía No. no era. Pero era, Era Shigeru. Shigeru Kochi, era el director de admisión. Me acuerdo que él me recibió y me dijo, hola, ¿cómo estás? Se sentaban a conversar contigo. Había todo un comité de bienvenida. Sí, conversé. Esa misma noche se sentaron conmigo Julio Nakachi, después vino Charo Kawano, después vino Keti Koga, y todos te preguntaban, ¿no? Te bueno. hacían sentir acogido. Y Qué inmediatamente de ahí te pasaban, por ejemplo, yo fui al departamento de arquitectura. Claro. Y ahí tenían una reunión que en aquella época para mí en los 15 años era aburridísima porque estaban hablando de no sé qué planes. Me has contado en tus inicios cómo ingresaste al CENES. Vamos entonces a escuchar a todos nuestros compañeros de esta linda mesa, qué es lo que nos pueden contar, cómo llegaron al CENES. A ver, ¿quién quisiera seguir? Yo llegué también al tercer ciclo de la universidad, ¿no? Yo ya había escuchado el CENES, pero no tenía un interés en realidad. Había escuchado información, pero en realidad irrelevante, ¿no? Muy del aspecto social. Y yo venía de egresar del Colegio de la Unión. Entonces, mi interés de tener contacto con la colonia no era una necesidad, digamos así, ¿no? Entonces, como me lo plantearon como un aspecto social, entonces no tenía el interés. Pero luego un día, pues, ya tanta insistencia y Charo Kawano fue la que me dijo, ¿no? Mari, tú podrías ir aprendiendo con tu carrera, ¿no? En la parte de las entrevistas con los asociados, tener contacto con ellos y poder practicar. Eso me interesó. Y ya por ahí entré, ¿no? Había una relación directa con el interés académico que desarrollabas. Claro, ¿no? Y era súper. ¿Y en verdad te ¿En decía, qué año fue ese ingreso? en el 7-9. 7-9, o Sí. sea, prácticamente se conocen Por ahí ustedes cerca, dos, sí, por ahí desde el cerca, inicio. ¿no? Y Charo Claro. Kawano es una de las fundadoras. Una de las fundadoras, sí. Y así, y poco a poco ya nos fuimos integrando, de verdad, todos los fines de semana, y yo lo comenté en la entrevista previa, ¿no? A mí me impactó mucho la experiencia que tuve, ¿no? O sea, a los pocos meses, porque también era una asidua asistente de todos los sábados, y un sábado mis papás me recogieron, ¿no? Y mis hermanos estaban cada uno en una fiesta, y me recogieron, y en el camino, cuando íbamos a recoger justo a mi hermana, tuvimos un choque bastante importante, ¿no? Entonces, en ese momento no sabía yo qué hacer, ¿no? Entonces llamé, no sé cómo llamé, pero no había celulares en esa época, pero llamé al CENES, ¿no? Y me contestaron, y a los 5 minutos, porque no estábamos muy lejos tampoco, a los 5 minutos vinieron 4 personas, ¿no? ¿Richard estaba ahí? No estaba. Prácticamente eran los médicos, toda la gente de médicas, ¿no? O sea, que mandaron rápidamente a los médicos. Sí, para cualquier cosa, ¿no? Entonces uno se fue con Javier Camisato, en esa época también, que en todos los médicos, se fue con mi papá a la comisaría, Víctor Tamashiro se fue a mi casa, ¿no? Y de allí, no me acuerdo quién me acompañó para ir a la Unishi, me acompañó a buscar a mis hermanos. Entonces, y realmente eso sí me impactó un montón, ¿no? Y el hecho del espíritu solidario, que era una característica que siempre se mostraba en el CENES, ¿no? Eso es lo que yo creo que me llamó la atención y me hizo fijarme. Eso me encantó. Eso fortaleció tu filiación. Así es. Muy bien. Mari,
Entonces, esa fue una experiencia que te marcó y enfatizó tu filiación en la institución muy rápidamente. Exactamente. Realmente eso terminó de catapultar mi identificación con la institución, ¿no? En realidad. Prácticamente en tu ingreso. Así es. Un poquito después, pero Un sí. poquito después. Sí. Bien, ahora pasamos con o Elena o con Silvia, porque se estaban peleando, no sé Con quién. Silvia. Creo que, Elena, tú dices que debe pasar Silvia. Le cedo el paso a Muy bien. Silvia, estamos yendo en orden cronológico para enfatizar y queríamos saber, todos tienen experiencias distintas en las instituciones. Si bien las instituciones nos acogen, la experiencia de uno es particular frente a la otra. En tu caso, ¿cómo fue ese ingreso? Bueno, a mí me invitó una amiga de la universidad, ¿no? Eliana Moromisato. Su prima era en ese momento la directora de admisión. Entonces ella estaba como buscando a... ¿Sí o no? ¿Quién era? Espérate, ahorita me acuerdo. Entonces, bueno, siempre estaban como que... Si no era la directora, era parte de la dirección de admisión. Yeah. Entonces estaban siempre, ¿no?, buscando entre sus conocidos, amigos, ¿no?, gente que pudiera entrar. Y había una constante, ¿no?, de charlas informativas y juramentaciones, y todos los meses había una ceremonia de juramentación. De ingreso, ¿no? Y ella entró primero y luego nos jaló a varias, pero de todos los que entramos en ese momento, creo que yo fui la que se quedó más tiempo, ¿no? Igual que lo que cuenta Richard. O sea, mira, la experiencia de Richard fue en el 79, yo he entrado en el 84, 85 más o menos, y es exactamente lo mismo, solo que con otras personas, ¿no? Igual tú pisas, hola, Silvia, como si te hubieran conocido toda la vida, te llevan, ¿no? Ven por aquí, la charla informativa, ¿no? Y entonces, ¿qué te gustaría? Hay la dirección de arquitectura, hay bienestar y tal y tal. ¿Qué te gustaría o qué es lo que te gusta hacer, no? Bueno, no sé, en ese momento no me acuerdo en qué me quedé, pero me dijeron, ya, sí, perfecto, de repente quieres ayudarnos a organizar una actividad que justo viene ahora y entonces podrías ayudar en esa cosa, ¿no? Fácil que fue una escenografía para el festival, una cosa así, ¿no? Y como yo venía de arquitectura, entonces sí, fui entrando por ahí, ¿no? De a pocos. Entonces ingresas en el 84 creo que ha sido. Yo tenía 18 años. Ajá. Sí. Claro, porque Richard a los 16, tú, María, a los 19, 18. O sea, ese era el promedio, más o menos. el promedio de la edad de universitaria. Sí. Edad universitaria para el ingreso. Ya está Claro, porque ya uno normalmente pues a los 21, 22 ya estás terminando Claro, la carrera, ya ya tienes que pensando empezar en otra cosa. en el lado profesional, las prácticas y eso, ¿no? Bueno, entonces ya nos te está conviene quedando más tiempo. claro cómo este grupo de grandes dirigentes de la institución ingresó al CENES. Y ahora sí podemos pasar a Elena, que Elena se autoproclamó como la más joven del grupo y pidió explicar eso al final. A ver, Bueno, Elena. más joven en relación que fui del De grupo, ingreso. las últimas de ingreso, ¿no? Yo más o menos ingresé en el año 86, finales del periodo de Haru Miyabusuku, más o menos, y me llevó una amiga también de arquitectura, Roxana Miyasato, y me dije, sí, que es diferente, porque ella era de la Unión, yo también había estudiado en la Unión, y me dice, y como indica Richard, era una institución que la gran mayoría iba porque no había tenido relaciones con Nikkei. Entonces, pero como yo estaba en la Unión, paraba en el estadio La Unión, entonces yo no tenía ningún tipo de relación. Entonces, porque también igual había escuchado que la parte social y fiestas un poco como que no tenía mucho interés. Pero mi amiga me anima y yo voy. Igualmente como ellos, ahí estaban todos los de bienestar, los de admisión. Y prácticamente desde ese día me quedé, porque solamente asistí 2 sábados o 3 sábados para ayudar a bienestar, y después me llaman un día y me dice, creo que el 4.º sábado, no sé, soy Richard Tagami, ¿puedes ser mi directora de bienestar?
Entonces, Dios, yo decía, no conozco a nadie, soy una persona re tímida, ¿yo qué voy a ser de directora de vino? Pero dentro de mí decía, no, yo tengo que superarme, como había escuchado de todo lo que me habían dicho, y dije, no, esta es mi oportunidad de entrar a esta institución, conocer otras personas, y bien Nikkei, con los mismos valores, y ¿por qué no? Entonces ahí fue pues que me atrajo esta institución y me quedé, y bueno, y seguimos siendo acá grandes amigos. Así ha sido. Muy bien, muy bonito. Ahora, cuando pensamos en una institución tan exitosa como el CENES, porque esa es la palabra, nos preguntamos cuál es el secreto del éxito. Creo que ustedes conocen muy bien cómo se organizó la institución y cómo pensaban los fundadores. Yo, como explicaba, creo que Haruo, una de sus principales cualidades es tener mucha visión. Y bueno, ahora todos que ya estamos maduros sabemos que la visión y la perseverancia son las claves del éxito, ¿no? O sea, tú tienes un panorama claro de lo que quieres llegar y vas a por ello. En el caso de Haruo, él planteó con mucha claridad cuál era la finalidad de la institución, cuál era el fin institucional, que era la superación integral de sus asociados. Pero no se quedaba solamente en que nosotros traducimos luego años después en tratar de ser mejores cada día, que era la manera en que nosotros comunicábamos a los nuevos asociados, que era lo que buscábamos, que cada uno tratara de ser mejor profesional, mejor persona, mejor asociado, mejor hijo, mejor compañero. Pero no se quedara solamente en eso, sino que se complementaba con la segunda parte de la idea, que es la vocación de servicio. Que no se quedara todo en ti, sino que lo trataras de volcarlo hacia los demás, hacia tu comunidad, hacia el país finalmente, ¿no? Esa visión que era el faro que nos guía en la oscuridad, que era lo que definió Haruo, era lo que nos permitía discernir en cualquier momento hacia dónde teníamos que ir. El cómo ya se veía después, pero la visión de para qué existía la institución, eso sí siempre estuvo clarísimo para todos nosotros. Después de eso ya viene la parte organizativa, en la que Haruo también era muy claro, que planteó, aprendió de los errores de la UNP, por ejemplo, y puso un consejo académico dedicado exclusivamente a la labor académica. Nos dividíamos por departamentos según la carrera que tú estudiabas, y otro consejo de igual peso, equilibrándolo a la parte directiva, ¿no? Creo que consejo administrativo y uno académico. Creo que esas dos visiones fueron muy importantes. Y me parece que también es importante mencionar Harumi Uzuku en el año 85 fue quien propuso un calendario institucional con las actividades más importantes que teníamos nosotros al cabo de un periodo institucional de un año, en el que estaban, por ejemplo, cada mes las bienvenidas a los nuevos asociados, una vez o dos veces al año la capacitación, el festival el festival artístico, y después se integró la temporada. Sí. Pero me parece que esas eran guías que luego hicieron muy fácil entrar en ese patrón, ¿no? Silvia, ¿qué podrías complementar sobre lo que nos ha comentado Richard? Mira, unido a lo que hablábamos anteriormente de cómo llegamos, ¿no? O sea, esa parte de la organización sí, o sea, se sentía y se percibía desde que tú entrabas por la puerta. Entonces, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, ¿no? Y es encontrar realmente una estructura. Claro, yo he entrado en el periodo de Haru, ¿no? Entonces, ya todo estaba súper organizado, de tal manera que ya cada uno sabía qué rol tenía que cumplir, cuáles eran sus objetivos. Una cosa alucinante, viendo que todos son jóvenes, ¿no? Y que no hay ninguna persona mayor, digamos, senior, ordenando las cosas, ¿no? Entonces, creo que esa parte también fue de ahí en adelante fue lo que nosotros hemos tratado de hacer, y en el hacer aprendíamos.
Entonces, esa relación de tener esa visión, que al final pues son valores humanos tan importantes y trascendentes, pero que sepas además cómo hacerlo, ¿no? Es lo que creo que finalmente se convertía casi en una cosa irresistible, ¿no? De formar parte de eso, ¿no? Vemos que existía una organización fuerte, ¿no? Mari, hablemos, hay una parte de nosotros que es la parte de cómo hacer que funcionen las cosas, ¿no? Y tú lo sabes muy bien. Mari, cuando hablamos de una organización, tenemos que, digamos, proyectar, ejecutar y luego evaluar. Pero eso no nace de la nada, hay que aprenderlo. Creo que Harú estudió una maestría, ¿no? Sí. Y eso creo que fueron las bases para incorporarlo a la organización. Cuéntame un poquito y después háblame de esta parte que tú explicas muy bien, que es la parte De que funciones va de la mano de lo cognitivo. Cuéntame, por favor. Ya, mira, en realidad Haruo, bueno, hace un MBA en ESAN en su momento. Creo que eso le dio otro impulso. Analizando en realidad, yo creo que en muchos momentos también hemos sido una institución emprendedora, en el sentido de que cada vez íbamos aprendiendo en el camino, como dice Silvia, pero también nos íbamos reinventando o modificando aquello que había que modificar. No nos quedábamos pensando, ya, sí, pues esto nos va mal, ¿no? Y ya, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que siempre había se evaluaban las actividades, o sea, y hay ese proceso que justo yo lo comentaba en la entrevista previa, que es lo que ahora, porque en esa época no se sabía, pero ni idea teníamos de lo que se llaman funciones ejecutivas. Hoy en día las funciones ejecutivas se enseñan desde chiquitos, ¿no? Pero a ninguno de nosotros estoy segura que somos de la generación que no nos han inculcado. Entonces, este concepto más de gestión que enseñaban en esa época privilegiadamente la gente de administración, ¿no? Que era planear, organizar, ejecutar y evaluar, era una cosa de todo el tiempo, ¿no? Y a mí me sorprendía, me encantó el hecho de, como psicóloga, no había recibido esa información en la universidad. De todo ese proceso lo manejaban muy bien. Sí, y eso, yo creo que eso, sin evaluar nosotros, teníamos la oportunidad de hacer eso también, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso muy bueno. Estamos hablando de chicos de 19, 20, 21 años, llama la atención, ¿no? ¿no? Bien, después vamos a hablar de varias cosas interesantes. Sí. Elena, cuéntanos por favor, desde la organización, de lo organizacional, ¿qué es lo que crees tú era una fortaleza más de la institución? Mira, justamente escuchando lo que ha dicho Richard, Silvia, Mari, creo que la base ha sido también, justamente era como, siempre me decían, aquí Elena, tú puedes equivocarte, tú puedes hacer, y estamos entre nosotros para ayudarnos y, como decía, mejorar. Ahora que ya soy profesional, entiendo todo porque indirectamente hemos recibido, y que era parte de esta organización, una filosofía muy importante, que es el Kaizen, que justamente dice, que es la mejora continua, porque nosotros en una temporada académica Nikkei siempre hacía todos los años, pero cada vez era mejor, porque siempre nos reuníamos al final, veíamos los resultados y lo corregíamos, y así en todas nuestras actividades. Entonces planificábamos, hacíamos, verificábamos y actuábamos. Bien. Luego, otra filosofía muy importante que me parece es de las 5S. ¿Y por qué? Por ejemplo, recuerdo mucho las actividades de Richard. Vamos a hacer la limpieza de todo el local. Y yo decíamos que nosotros mismos limpiamos, nosotros mismos pintamos, nosotros mismos fuimos a bibliotecas, seleccionamos, estandarizamos, y era toda una disciplina. Entonces, sin saber nosotros bien qué significaba esta filosofía, nosotros desde esa época ya lo aplicábamos en toda nuestra organización en general. Bien, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de la organización. Yo sé que pueden quedar algunos detalles sueltos, pero sí, claro, dale Richard. Recuerdo de lo que dice María Elena y Silvia. Nosotros, creo que fue una parte muy importante de la institución.
Haruo, cuando sale del MBA de SAN, instituye los cursos de formación dirigencial. Ese es un punto clave para nosotros, porque aprendimos mucho de aquel curso. Haruo fue el primer profesor que dictó ese curso, que duró 3 meses. Era casi una mini maestría, porque llevábamos todo, no sé cuántos temas, desde planificación, organización, dirección, oratoria, liderazgo, negociación, toma de decisiones, etc. Después siguió la maestría años después y es más o menos esa misma presión. Así de presionante era. Y eso lo ligó con unos cursos. Nosotros, antes de cada nueva directiva que entraba, Haruo instituyó que antes tuviéramos un retiro dirigencial de 2 días, en el cual todos los directivos entrantes iban a un taller intenso durante esos 2 días, de amanecidas y todo. Y esa extracción, este curso era más basado en los métodos de los scouts, que es el aprender haciendo. Y vinculado con lo del MBA de SAN, era una fórmula muy potente. Ahora, como sabemos que estamos con los dirigentes que tuvieron mucha importancia dentro de la institución, me gustaría hacer un repaso de todas las cargos que tuvieron que realizar. Pero no necesariamente profundizar en todos los cargos, sino darnos cuenta cómo la organización te ponía en todos los cargos para que puedas conocer más la institución, de eso se trataba, ¿no? Pero sé que más de uno tuvo más de un cargo, ¿no? ¿Pueden contarme cuáles fueron esos cargos y qué experiencia más simpática que nos puede sacar una alegría o una sonrisa me pueden comentar, ¿no? A ver, Elena. Vamos con Elena. Ahora bueno, sí. Directora de Bienestar. He sido directora de Bienestar, presidenta justamente cuando estaba en la presidencia Silvia, y después fui presidenta, ¿no? En el 91-92, ¿no? En el 87 fui directora de Bienestar, la chica tímida que salía a hablar en el atrio y tenía que hacer la fiesta, los viajes, las bienvenidas a los nuevos asociados, y que siempre terminaba llorando, ¿no? O sea, de emocionada y apasionada. ¿Por qué lloraba de alegría, lloraba de alegría por los resultados, ¿no? Entonces, dar la bienvenida a los asociados tenía que preparar, no es hacer nada, hola, ¿cómo estás? Siéntate, no. Te digo que no dormía, me amanecía pensando qué juegos tenía que hacer para integrar a los asociados, y tenía que ser algo creativo para que siempre estén los nuevos, dicen, que les cuenten, yo también quiero participar. Claro. Entonces son esos tipos de juegos que empecé a incorporar en la asociación, y eso también hacía de que jaláramos y se quedaran más los asociados, ¿no? Y que era un desafío. Era un desafío, ¿no? Entonces, así todos también aprendíamos en ese tipo de juegos que hacíamos, ¿no? No era un juego por hacer, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí es cuando hicimos creo que ha sido el único viaje, ¿no?, que hicimos en el Centro Nikkei, que nos fuimos a Huaraz, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, en Huaraz yo era como la general, todo tenía que estar en su sitio y todos sentados en tal fila, al costado de tal, porque no se conoce, y entonces se tiene que integrar. Oye, todos esos detalles se veían, ¿no? Sí, pero no me salió bien. No me salió bien porque ahí, como fuimos de viaje, yo que me voy a sentar con fulano, yo me siento con quien quiero, entonces no me salió bien. Pero ahí te pusiste a llorar porque no te salió bien. Ahí, no, ahí estaba bien, sino que después era el viaje ya, pues, porque todo el mundo se acuerda de la comida, que era la misma comida, cambiando solamente el pollo, la carne, pero todo era el mismo aderezo, ¿no? Así que, pero siempre terminaba llorando de alegría, no era de que me salió mal, porque siempre era de emoción, ¿no? Gracias por contarme eso, pero en tu gestión como presidenta, tuviste una gestión formidable. Felicitaciones. Gracias. Porque fue el único evento que se realizó en un lugar
alejado de la comunidad Sí, Nikkei, que fue sí, en el sí, Hotel sí. Crillon. Así es, ¿no? Cuéntame un poquito, por favor. Sí, justo era la 7ª temporada académico Nikkei. Y bueno, esos años, en el año 92, todavía vivíamos una época bastante difícil, una época de terrorismo, bastante inseguro, ¿no? Estaba, como todos los años, planificado y organizado para hacerse aquí en la Asociación Peruano-Japonesa de Perú, en sus instalaciones, con toda la logística que nos brindaba. Lamentablemente, digo, sí, casi 10 días antes me llaman y me dicen: Elena, no puedes hacer la temporada esta vez en APJ, porque se va a hacer toda una remodelación. Ahí, Dios mío, ya estaba hecho, ya estaba organizado todo, estaban los expositores, estaban toda la parte de difusión. Entonces ahí es cuando hoy dije: ¿y ahora qué hacemos? Entonces fue cuando nos unimos todos los asociados, los directivos, hicimos una reunión para decidir qué vamos a hacer, si lo postergábamos o ya no había fecha o qué íbamos a hacer. Y bueno, ahí es cuando realmente, y de ahí pues también, y desde la directora, desde la Dirección de Bienestar, mi palabra: todos juntos vamos a sacar adelante esta actividad. Y así fue. Así que inmediatamente fuimos al Crillon, nos dieron las instalaciones, esto implicaba mayor financiamiento y bueno, o sea, lo conseguimos y lo que más me preocupaba era el embajador, ¿no? El embajador, el señor Nishizaki en esa época, Nobuo Nishizaki. En esa época yo lo convencí primero para que viniera a PJ. Sí, es a PJ, ya, no hay problema, va a estar todo el resguardo policial, todo. Pero cuando me cambió el local dije: uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo llamé y le expliqué el problema y él realmente, con mucha atención, realmente me aprobó, ¿no? Me aprobó para poder hacer en el Crillon y fue la primera vez que se hizo fuera de la APJ en Centro de Convenciones Crillon, y fue un éxito también porque fue otro tipo de público que no habían asistido años anteriores, ¿no? Por ejemplo, como estaba más hacia el lado del centro, entonces había muchos estudiantes de la UNI, de San Marcos, de toda esa zona, otro tipo de público realmente diferente que captó, ¿no?, en esta temporada académica. Claro, desde luego estamos hablando de una de las gestiones, de una de las actividades del calendario del CENES más importantes, que era la Semana Académica. La temporada Cultural. La Temporada cultural Nikkei, ¿no? Académica, ¿no? Bien, entonces todos ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar como Elena, como Elena, y claro. en tu caso, por ejemplo, Mari. Yo rehuí muchos años la dirigencia, en realidad. Ya. ¿Cuál era tu función? Ayudaba en admisión, me gustaba mucho admisión, ayudé varios años en admisión, alguna vez en bienestar, creo que primero en bienestar y después en admisión. Y después, bueno, también un poco en el departamento de psicología también, ¿no? Y de ahí recién de unos buenos años, que no me acuerdo cuántos, pero unos buenos años, estuve como directora de admisión, ¿no? Y después de directora de admisión, me parece que fue para presidente académico y luego por presidente, ¿no? Así, y luego ya presidente, ¿no? Ese fue el trayecto un poco, pero fue en otro momento, ¿eh? Y yo creo que ya estaba trabajando inclusive. Pero cumpliste varios cargos entonces, ¿no? Sí. Como te digo, en cada uno fui ya desde la dirección de admisión, fue directora de admisión, wow, ¿no? Y bueno, y luego hacia presidente académico, en épocas complicadas. O sea, yo creo que no podemos negar que, bueno, el CENES también ha tenido sus momentos difíciles, ¿no? Sí. De altos y bajos, de acuerdo a las circunstancias también. Como siempre yo digo, todos estos aspectos son factores multifactoriales, ¿no? Sí, entonces no solamente, nunca es solo una cosa, ¿no? Sí, en algún momento vamos a hablar de otros temas, ¿no? pero en realidad... Pero quería saber cuáles habían sido los cargos que habían recibido, ¿no? Claro. Y en el caso de, gracias, Mari,
En el caso tuyo, Silvia, ¿qué cargos tuviste que cumplir para llegar a la presidencia? Sí. Porque todos Sí, aquí porque han es sido que presidentes. Eso me hace pensar también Sí. en el tiempo, ¿no?, de vida, digamos, Claro. de un dirigente en el CENES, que no era corto, ahora que lo pienso, ¿no? Yo entré al CENES y formé parte de la dirección, el área de publicaciones, en el área, como miembro del área de publicaciones. Y de ahí, mi primer cargo fue en el periodo en que Marí fue presidenta, fui directora secretaria. Entonces, yo tenía que escribir las Secretaría actas. General. ¿Directora secretaria? Se llama. Ah, ya. Bueno. Sí, sí, Tocaba directora escribir las actas de las reuniones, pero aprendí un montón en ese año, ¿no? Mi cargo creo que no tenía tanto impacto porque yo no tenía que organizar ninguna actividad, ¿no? Pero sí tenía que estar en todas las reuniones del Consejo Directivo, que además era súper puntual, todas las semanas era una cosa, pero religiosa, ¿no? La reunión del Consejo Directivo. Y había que hacer una memoria al Y se hacía el final acta, y ¿no? todo. Se hacía el acta y bueno, y luego eso se pasaba. Teníamos creo que un libro, creo, ya, no me acuerdo muy bien, un cuaderno creo que era, ¿no? Impresionante. Luego el siguiente año, directora de admisión con Coco, ¿no? El siguiente año fui presidenta del Consejo Académico con Katy y el siguiente año fui presidenta del Consejo Directivo. Qué interesante, ¿no? Institucional y del Consejo Directivo. Lo Así que me era el cargo. cuentas, Silvia, me llama mucho la atención, ¿no? Jóvenes, Nikkei de 19, 20 años, firmando actas, haciendo reuniones ejecutivas. Era como... Y la reunión era tenía como sus una- partes, ¿no? Claro, Informe, claro. Era como una... peticiones Correspondencia. y orden del día. O sea que- correspondencia, porque además nos invitaban Claro. para ir a actividades Pero- y tal, y ahí tú vas a esta, tú vas a esta. Pero qué tú vas a genial, esta. ¿no? O sea que recién... Espectacular. O sea, era la universidad y la universidad hecha práctica del CENES. Y luego, cuando entrabas al trabajo, ya sabías todo. Así Exacto, pues, sí. exacto. Sí. Empieza a entender algunos secretos de la institución. ¿Ah? Muy bien. Richard, ¿a qué edad te tocó ser presidente? A los 24. 24. Era la edad promedio universitario y activo Sí, de la institución. más o menos. Pero de todas maneras, ser presidente de una institución de 300 personas, Sí. ¿cómo hiciste tú para sacar adelante la institución cuando te tocó hacer? ¿Qué viste en la institución que tenías que continuar? Bueno, lo que sucede es que es un periodo largo, si yo entré a los 15, a los 24 más o menos son 9 sí, en años tu caso, de vida institucional hasta entonces, ¿no? Claro. Y yo cuando ingresé al departamento de arquitectura, apenas ingresé, nos tocó, ya estaba organizada una exposición de arquitectura japonesa aquí en el Centro Cultural, muy grande, junto con una exposición de libros, de biblioteca. Impresionante, ¿no? Impresionante. Tú ves lo que nos costó. Yo recién ingresaba ahí y me tocó amanecerme haciendo, no sé si maquetas o pegando fotografías o diagramando, cortando. Y éramos muchos los que nos amanecíamos tratando de poner esa exposición. Y finalmente fue un éxito y eso sirve como un círculo virtuoso, ¿no? Tú experimentas, te satisfaces y eso te vuelve a la siguiente actividad. Y hay que contar, Richard, además que eran otras épocas, ¿no? No había internet. No había computadora. No había computadora, no Claro, había no celular. había computadora, tenías que escribir en máquina de escribir. No había ni fotocopiadora, me parece. Ya me imagino ese trabajo Sí, sí. totalmente... No, Claro. era un trabajo titánico, de verdad que sí. Y había que admirable. poner Con papel carbón. Papel carbón. Sí. Ahora, nos damos risa cómo el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, pero ustedes estuvieron en una organización donde había que poner mucho esfuerzo y trabajo, porque hoy día es muy fácil organizar un PPT o hacer una exposición con una aplicación. Eso significaba mucho sacrificio y muchas horas de trabajo, sábado, domingo, de la universidad pasar a este lugar. Cuéntenme un poquito esa magia que ustedes lograron tener con relación a por qué había una necesidad de pasar de la universidad a ir al CENES o hacer un pequeño break, 10 exámenes, bueno, termina y luego voy al CENES o en vacaciones. ¿Por qué la gente iba a trabajar al CENES como lo hicieron ustedes? Porque no era solamente trabajo, era aprendizaje.
Claro. Y no solamente aprendizaje, sino experiencia. Y no solamente experiencia, sino amistad. Claro. Y no solamente amistad, sino diversión. O sea, conjuga todo eso Perfecto. y lo ubicas en una sola institución. Entonces tú salías de la universidad, a veces salías de exámenes de clases y te ibas de frente al centro y Nikkei, no- donde sabías que había otro grupo Claro. de más Nikkei como tú que querían conversar, discutir, distraerse o estar preocupados haciendo otra actividad. Y nuestras actividades no solamente, como te digo, eran académicas, sino también habían muchas recreativas, ¿no? Claro. Después vamos a hablar de la fiesta. Claro, de campamentos, Esa fiestas. fiesta que sí. me han contado. Sí, 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 sí. O sea, ese es otro punto clave, ¿no? Eso, Que tú pero- agarras y podrían enseñarnos muchas cosas académicamente sobre qué es planificación, qué es organización, Claro, qué es sí, toma de sí, sí, decisiones. entiendo. Pero tú salías de alguna capacitación nuestra y inmediatamente podías aplicarlo en el campo, porque podías participar en un campeonato de fulbito o en organizar un campamento o en organizar una temporada. Perfecto. Y ya eras parte de un equipo y tenías que planificar, organizar, dirigir y evaluar, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien quisiera agregar algo de lo que dijo Sí, yo creo Richard? que sí, creo Elena. que todo eso y que siempre hablábamos, la mística, ¿no? También. La Claro, mística. la Es algo que tú no puedes explicar, que tú llegabas y era como un imán y que al final, o sea, cenes corazón, ¿no? O sea, estabas en todas, no sé cómo hacías el tiempo, imagínate, ¿no? Entonces, también era todo un imán de superación, ¿no? En todo sentido. Bien. Cuando has hablado de mística y cuando has hablado de todo lo que me has contado, y ustedes también, eso se veía reflejado en el calendario de actividades, ¿no es cierto? Y la mística creo que la encontrábamos en la temporada académica Nikkei, ¿no? Había toda una organización y una mística de trabajo en donde ustedes ponían todo. Me gustaría tener este bloque de conversación acerca sobre cómo se hacía la temporada, en dónde se hacía y cómo se organizaban para lograr, y qué éxitos tuvieron en eso. Nosotros teníamos lo que se llamaba 3 consejos. Era el consejo académico, el consejo directivo y el consejo de evaluación, de asesoría y evaluación, el CAE. ¿No? Entonces, teníamos periódicamente una reunión de evaluación de cómo íbamos, cómo avanzábamos, qué cosas era lo que teníamos que modificar, qué cosas, en dónde estábamos acarreando defectos o que jalábamos, o qué cosas teníamos que seguir potenciando, etc., ¿no? Entonces, en esa reunión de 3 consejos es que se realizó la idea de hacer la temporada académico-cultural Nikkei, ¿no? Fue para mi periodo, ¿no? Cuando fue ese 3 consejos, me acuerdo. 88 Cuando tú eras presidenta Sí. de académico. de académico. 1987. 87. Tú eras el presidente. No. Haru era presidente Haru, del sí, Nikkei. Haru era el presidente. Haru Miyagusuku. Haru, César Miyagusuku. Claro, Ok, claro, entonces, y era la presidenta de 1987. académico, sí. Entonces, pero ¿quién se llevaba la mayor chamba del área académica? ¿No? Entonces, desde una cierta mirada, ¿no? Claro. Pero bueno, igual entre todas las discusiones de 3 consejos salió la idea de esta temporada, ¿no? Que es un conjunto de actividades múltiples que gracias a PJ al Cultural nos brindaban las instalaciones, siempre con el auspicio de la embajada, que nos ayudaba, como también empresas Nikkei que colaboraban con nosotros. Y bueno, hacíamos actividades académicas, actividades culturales, ¿no? Y yo creo que un poquito también de algunas actividades recreativas, deportivas, ¿no? O sea, Impresionante, claro. pero el impacto socioacadémico y cultural hacia el público en general era increíble. Recuerdo el centro cultural lleno. Sí, ¿no? pues, Si tengo algún recuerdo de la actividad, es Claro. el centro cultural lleno, ¿no? sí, las exposiciones de arte. Donde las participé yo también. Sí, en algún sí, sí, momento. bueno, Me ¿no? invitaron en 1993, posiblemente Ajá, 92, ¿no? me invitaron también Claro. a participar. Siempre Tengo estaba tengo mi diploma, Ah. un diploma azul chiquito, Claro, claro. en formato A4, en cartón.
Bien, vamos a, Bien, a- sigue. a invitar a tus Dale, dale. compañeros que nos relaten un poquito la historia y cómo se organizó. Me parece muy importante explicar que una de las principales razones por las cuales nosotros queríamos potenciar la imagen académica del Centro Nikkei es porque nosotros nos financiábamos principalmente a través de los cursos de manualidades en aquella época. Y era una buena fuente de ingresos para nosotros, lo que nos daba la independencia económica para hacer nuestras actividades cotidianas. Pero a nivel de Lima, el Centro Nikkei era, me parece que junto con el Centro Cultural Peruano-Japonés en aquella época, dos de los institutos que tenían más acogida en esos cursos de manualidades, Claro. que era una actividad floreciente en aquellos años. ¿Qué- Pero a la vez eso nos daba una imagen de cursos de manualidades y no de una institución académica. Esa fue una de las principales motivaciones por las cuales nosotros empezamos a enfocar qué actividad podemos hacer para transformar nuestra imagen hacia la colectividad general como una institución académica que agrupa a los profesionales Nikkei, que era nuestra razón de ser. Y como dice Mari, había tres consejos, que eran los tres consejos. Me parece, no es claro que Haruo presenta una propuesta que se llamaba Semana Zenes, en la cual había que vincular estas cosas. Pero es en esa reunión, que duró unas 4 horas más o menos, que hubo mucha participación y se transforma todo ese paper en una serie de ideas, que si hacemos esto, si hacemos otro, y si hacemos actividades simultáneas. Era una locura, actividades simultáneas. Y si nos duraba más de una semana, era otra locura mayor. Y si no solamente son académicas, sino también metemos teatro, y metemos concierto, y metemos rock, y metemos danza, era una cosa ya tremenda. Tanto así que no alcanzó la Semana Zenes para cubrir todas esas actividades. Y la fuimos ampliando después de 7 a 10, a 12, hasta llegar a los 14 días, porque eran tantas las propuestas de actividades que queríamos hacer que no cabían en una semana. Y por eso se llamó temporada académica, sí. cultural. Y tuvimos actividades tremendas, desde el nivel de ministros en la primera temporada, ministros de Economía, Grandes políticos de la grandes época. políticos de la época. Y también actividades culturales muy, muy importantes en aquella época. Y lo más importante es que todo gratis. Es increíble. O sea, nosotros primero, creo que nos demoraba 3 meses organizar la actividad. Teníamos que ir a buscar cada equipito que se formaba para organizar una actividad, tenía que empezar por la búsqueda de financiamiento. Y nos daban desde la colectividad era muy solidaria, y nos daban desde donaciones de 100 soles, 1000 soles, empresas que nos daban 5000 soles, no sé cuánto es eso, más o menos lo que es ahora, ¿no? Hasta que los que nos daban, qué sé yo, huevos, nos daban pollo, nos daban ropa para... Y Pero qué así interesante. logramos financiar, con el apoyo de la embajada también, que nos daba un financiamiento pequeño, también el apoyo de la APJ, que nos brindaba las instalaciones gratuitamente, y de los medios de difusión también, ¿no? Perú 5, Claro. Prensa Nikkei, muy importantes para la difusión de las actividades. Pero como tú dices, el primer día fue impresionante. O sea, yo creo que estaba al costado de don Manuel Caguasta, de dirigentes de aquella época de la APJ, y cuando abrimos las puertas y entró un vendaval de gente, porque eran 3 actividades simultáneas, en lo que era el auditorio en aquella época, el centro, lo que llamamos la sala de usos múltiples, que ahora es donde está la Torre Yennai, y en la sala Sasagawa, que eran los 3 ambientes que nosotros podíamos competir para 400, 200 y 80 personas. Y hacíamos esas 3 actividades diarias lleno. Y terminaba una, y después, al final de la noche, te ibas al auditorio y había música folclórica, rock, danza moderna, cualquier actividad. Y como repito, lo impresionante en estas épocas es que todo era absolutamente gratis, abierto a todo el público en general. Eso fue lo que transformó nuestra imagen de un centro de manualidades, un instituto de manualidades, hacia una institución importante en el... Queda claro para mí y para muchos, y para las personas que están viendo este programa, que estamos hablando de una
gran institución, ¿no? Del CENES. Así que felicitaciones por ese gran trabajo que ustedes y todos sus amigos y asociados hicieron por esta institución. Sin embargo, los miro y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con el CENES? Cuando ustedes hacen un viaje retrospectivo, ¿cómo entienden ese proceso hacia esa parte, no oscura, sino que esa parte que los llevó a esa historia final, por decirlo entrecomillado, ¿no? Bueno, a mi parecer ha sido algo multifactorial, eso que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, la crisis económica era importante todavía, había, bueno, también estaba el tema del Decasegui, mucha gente que se movía en ese aspecto, ¿no? Creería que muchos universitarios Nikkei, o mucha gente que Nikkei ya no podía estudiar una carrera universitaria también, ¿no? Entonces, hay el hecho de que, bueno, que creo yo que hemos tenido nuestros baches, como hemos estado diciendo, pero creo que el último fue lo más complicado, ¿no? Entonces, que me gustaría que otra persona lo comente, porque Richard de repente, porque claro, él ha estado involucrado, ha sido fiscal. Mari, lo último te refieres a que se tomó las decisiones de por qué no continuar. ¿A eso te refieres? Claro, o sea, lo previo, ¿no? Lo previo. Entonces estamos hablando de los factores de financiamiento y otras cosas más. Más que financiamiento, creo que la parte financiera en algún momento también fue un tema, pero creo que no fue el kit del asunto, ¿no? Entonces, creo que el kit del asunto tenía que ver con temas, primero que creo que generacional también, ¿no? O sea, ya estamos hablando que nosotros éramos más tíos para las nuevas generaciones, ¿no? Claro, ustedes eran ya asociados no activos, sino eran una suerte de ya no éramos asociados. Estaba el CAE, el Consejo de Asesoría y Evaluación, pero que tampoco nos reuníamos con tanta frecuencia. Claro, hay que ustedes hacer eran los mayores, los senpais, como el Consejo Jedi, algo así. Algo así. Y bueno, pues después ya hubo una situación determinada que hizo que se pusieran en el entredicho temas que estaban en la parte fundamental de la institución, creo yo. Ok, yo sé que es un tema, es un punto problemático para la institución y los invito a decir lo que ustedes deseen, no los voy a obligar a decir algo que no quieren. Pero sí creo que me gustaría que dejen su visión de cómo una institución lamentablemente termina cuando en realidad esta institución pudo haber continuado unos años más de repente y evitar ese final, posiblemente, no lo sé. Desde tu punto de vista, Elena, ¿qué es lo que sucedió con el CENES luego de hablar de esta gran organización y ver cómo unos años después deja de existir? Porque esa es la palabra. Es complicado también, ¿no? Porque, a ver, coincido con Mari, aparte de que ya iba sucediéndose esta parte, el CENES, ¿cuál era el recurso principal de la institución? Éramos los asociados, ¿no es cierto? Los asociados, con la mística, ¿no? Entonces, al producirte este fenómeno del Decasegui, que de un momento pues, ¿no?, comenzaron a irse todos estos jóvenes, entonces justamente mi periodo de Silvia, mi periodo lo sentimos, ¿no? Y después posteriores menos, o sea, mucho más, se sumó la parte económica, ¿no? Toda la situación en la que vivíamos, ¿no? Entonces, pero eso también hizo que muchos miembros asociados, se puede decir antiguos, que estábamos nosotros bastante comprometidos, muchos salimos también fuera del país. Entonces ya no había esa transmisión de esa mística, de esos valores que cuando yo llegué me iba al cuartito, una salita y todos hablaban, conversaban. Ya no, yo creo que se iba perdiendo un poco, ¿no? Entonces llega un momento en que hay un cambio, ¿no? O sea, en algún momento se habrá perdido esta transmisión, esta mística. O sea, llegó un momento en que nos hemos reunido nosotros, todos los expresidentes, tratamos de
de darle flote a esto, pensamos en la SAN, ¿no? Supuestamente estaba todo en orden, en una nueva generación, se puede, jóvenes, pero bueno, no sé, que algo pasó, ¿no? Algo pasó que ya no pudo seguir, ¿no? Vamos a escuchar entonces. Ajá. Algo no pasó, no sé. Claro. Sí. Silvia, ¿No? me gusta ese pensamiento lateral que tienes, ¿no? Porque cuando dice algo pasó, dejamos de pensar en qué es lo que debió pasar. O sea, entre comillas, uno diría, bueno, debió haberse seguido con las capacitaciones y esto, los compromisos, ¿no? Pero yo creo que también hay una cuestión también del tema generacional, ¿no? Que los chicos, o sea, cuando nosotros hemos entrado al CENES, yo, bueno, mientras que estaba en clases no pisaba el CENES, pero en mis vacaciones me dedicaba todas las vacaciones sí, vivía ahí, ¿no? Yo sí Y podía eso no ir, pasaba. todos los días iba. Y eso no pasaba con la Pero generación si de ahora nuevos. pensamos en un chico universitario, Es diferente. o sea, su mente está, Sí. creo yo, mucho más enfocado en su profesión, y si va a hacer una actividad, va a buscar que sea una actividad que esté muy vinculada a la profesión que está estudiando, o va a trabajar. Hay muchos que trabajan y estudian. Entonces creo que la cantidad de tiempo que disponíamos, ¿no? Era como su vida, pues en el caso de ustedes fue como su vida, su Sí. nueva casa, la segunda casa, ¿no? Ahí vivíamos. Claro. Hoy en día un poco más llevábamos la los cama, ¿no? jóvenes se han transformado en los últimos 30 años y no es ese feeling. Creo que tienen otra dinámica. Sí, son más de programas, Ajá. son más de programas, no tanto de vida, no tanto de quiero vivir mi vida entera contigo, sino más bien quiero tener un programa contigo y un programa. Así es. Ahí está la clave. Claro. Ahí está la Esa clave es de una las definición instituciones. bien interesante. Entonces, hablábamos antes de la cantidad de tiempo que una persona desde que entraba hasta que terminaba su etapa dirigencial, digamos, pasaba en el CENES, y Richard ha estado 9 años, 15 años, yo también he estado como 15 años, y Mari y Elenita seguro también la misma cantidad, ¿no? Toda una vida Pero entera. ahora es impensable, o sea, la generación de hoy No, es, no ¿no? pasa eso. Incluso hasta la parte laboral, ¿no? Claro. Mucho más rápido, Tengo que todo aprender te de aquí, de mueves, allá, de allá. te saltas, te vas de aquí para allá. Entonces, en el intermedio entre lo que nosotros hacíamos en esa época y lo que se hace hoy, obviamente pues hay toda un cambio, ¿no? Progresivo, y ya pues llega un momento en el que ya la fórmula no funciona. De repente nos debimos haber adaptado a eso de alguna manera, ¿no? No sé. Me parece que el CENES cubrió una necesidad y un vacío de la época. En un muy momento, bien, pero creo que no eso fue avanzó con cambiando, los pues. tiempos, a lo mejor. Fue cambiando. ¿no? Se Hay que intentó- recordar también que la globalización y la tecnología afectó mucho en la forma de vivir y de pensar de los jóvenes. Así es. Y muchas agrupaciones, caso del CENES, también sufrieron Claro. eso. Sí, sí, Además de cierto. todas Todas las causas que ustedes han dicho. Estimado Richard, yo sé que seguramente quieres decirnos algunas cosas más acerca de lo que han comentado tus compañeras del CENES. ¿Cuál es tu visión sobre estas crisis que tuvo el CENES en algún momento y luego el pasaje a este final, ¿no? Yo creo que María y Elena tienen razón en lo que dicen sobre las causas, ¿no? La principal para mí fue el de Kasey, porque como bien dice Elena, si nosotros, la principal razón de ser de la institución son los asociados, y se interrumpe el flujo porque ya los jóvenes Nikkei salían del colegio y ya no pensaban en postular, ingresar a una universidad y tener una carrera, sino irse a Japón y trabajar desde Kasei. Eso ocasionaba que el flujo de sangre se interrumpiera. Entonces, tú podías tener unos cuantos dirigentes aquí, de los cuales muchos también emigraban, pero a quienes instruían o enseñaban estos de aquí si ya no entraba nadie más, ¿no? Entonces me parece que esa falta de oxígeno fue una de las principales causas. La otra es muy importante, la parte económica. Ya en esa época muchos jóvenes ya necesitan trabajar inmediatamente saliendo del colegio, aportar a la economía del hogar, y ya es otra situación diferente. Muy bien. Hay algo que me gustaría para señalar como logro
¿no? Tengo entendido que el SENES tuvo reconocimientos importantes a nivel ministerial o algo así, Del Ministerio de Educación. ¿no? ¿Qué Claro, lo que pasa es que cada vez que uno hacía un trámite, se puede decir, ¿no? Pero sí, sobre todo para las temporadas, Sí. ¿no? Hemos tenido el respaldo, ¿cómo se dice? El auspicio. Moral, el auspicio. Ya. Moral. Moral, claro, nominal. Pero nominal, claro. De reconocimiento del reconocimiento de Ministerio las actividades del Ministerio de Educación. Siempre tenemos que llegar hacia el final del programa y el CENES tiene en verdad para muchos programas, lo reconozco, es un tema muy amplio. Entonces cada vez que quiero llegar al final siempre, siempre hay un bloque más que se me viene a la cabeza, ¿no? El festival. ¿No? Pero nada, tengo que ser un poco tirano y no poder hablar de todo, ¿no? Pero hay algunas preguntas todavía que me quedan rápidamente, ¿no? Y cuando he tenido una linda experiencia y es algo que yo he amado, cuando recuerdo esa experiencia realmente lo lloro, lo siento profundamente, ¿no? Y si a ustedes les preguntara, ¿no? ¿Qué es el CENES para ustedes? ¿No? Yo quisiera que en verdad me cuenten desde el corazón y no desde una respuesta lista y programada, ¿no? ¿Qué es el CENES del corazón para ustedes? Mari, tú que tienes cara de ser muy emotiva. Ya, Cuéntame sí, un yo poquito. siempre he sido muy llorona, no es porque sea tía ya. Siempre he sido muy Háblame del corazón. ¿Qué es el CENES para ti? Yo creo que una parte muy bonita de mi juventud y parte de mi adultez, diría yo, ¿no? Yo es una etapa que ha marcado mucho la historia de mi vida, tanto en la formación integral. En realidad es la formación integral, esa superación integral, sí siento que me la brindó el CENES en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ya sea a nivel dirigencial, a nivel personal, a nivel, como te digo, profesional, y siempre voy a sentirme agradecida al CENES por todo eso que me da y me sigue dando porque sigo con los amigos de siempre. Y ya para pasar con tus compañeros, y si tuvieras la oportunidad de decirle algo importante a los cenesistas, ¿qué le dirías? Que ese espíritu siga viviendo en cada uno de nosotros por el trayecto de los años, que podamos celebrar, aunque el otro año creo que cumplimos 45 y podamos celebrarlos de alguna manera. Este año. ¿Este año? Este año. Si de alguna manera podamos celebrar no sé, si no es en conjunto, que sería ideal, que lo hicimos a los 35, ¿no? 40. ¿A 40? No, 40 fue. Hace 5 años. ¿No? Ah, ya. A los 40. Hicimos una celebración muy bonita, había mucha gente. Creo que ese espíritu debe seguir prevaleciendo, creo yo. Eso es lo que yo les mandé. Les envié y estoy segura de que todos van a recordar siempre parte de la historia de sus vidas en el CENES. Muy bien. Richard. ¿Cuál es la pregunta? Richard, yo he revisado las entrevistas y me gustó mucho la claridad de la visión que tienes sobre el CENES. Y don Harú Inamine no se equivoca al decir que tú eres una de las personas que conocen mejor el CENES, ¿no? Pero quisiera escuchar a ese Richard que me habla del corazón y me dice y me cuenta qué significó el CENES en su vida. Ya no tanto de esta cosa tan organizada, sino más bien de tu experiencia. Yo creo que como para todos, para mí el CENES, más que importante, es una parte vital, imprescindible en lo que soy yo ahora y en lo que somos todos ahora, ¿no? Porque especialmente para mí, que entrar a los 15 años en una institución sin saber casi nada del mundo y encontrar más que amigos, hermanos que te aconsejaban, que te apoyaban, que te asesoraban, prácticamente
de los 15 a los, qué sé yo, 24 hasta que fui presidente, he tenido amigos memorables de toda la vida que son los que me han no solamente enseñado, me han formado, ¿no? La formación en valores, todo eso, la estructura como persona, todo eso lo aprendí dentro del Centro Nikkei, ¿no? Y si yo soy lo que soy ahora o soy algo actualmente, es gran parte no solamente lo que me dio la institución, lo que me dieron todas las personas que tuvieron a bien aconsejarme, apoyarme y guiarme por el camino de ser lo que dictaba el CENES, ser un buen hijo, un buen amigo, buen profesional y sobre todo buena persona. Muy bonito lo que me has contado, Richard. ¿Y qué le dirías a todos tus asociados cenesistas que seguramente tienen la oportunidad de volverte a escuchar y mirar a través del programa? Bueno, yo les diría que no importan los años, no importan las distancias. Cuando uno sabe que cuando encuentra a un cenesista, encuentra al amigo de siempre, para toda la vida. Y ojalá que cada vez que yo me pueda encontrar con cualquier cenesista, me vean así, como un amigo para toda la vida. Lo que hemos vivido es mucho más que cualquier experiencia, ¿no? Es mucho más y nos une para siempre. Muy bien. Silvia, mira las cosas tan intensas y bonitas que han hablado Richard y Mari, ¿no? Silvia, yo creo que es el momento para decir algo sobre lo que sientes por el CENES y algo que quizás siempre quisiste decirle a todos tus compañeros del CENES que de repente no quisieron ver ese final que tuvo, pero que le quieres mandar algún mensaje, algo que ellos les va a aliviar de repente, ¿no? No lo sé. Bueno, definitivamente no sería como soy si no hubiera pasado por el CENES, ¿no? Creo que fue la mejor decisión de toda mi vida, probablemente, haber decidido ir, ¿no? Y quedarme y participar y tratar de ser uno más en ese grupo tan sorprendente, ¿no? Que me recibió. Esa experiencia y esas vivencias que hemos tenido son imborrables, ¿no? De repente no nos acordamos el año, de repente no nos acordamos la cantidad, con quién estuvimos exactamente, pero es una cosa que se queda en el corazón y que hasta el día de hoy sigo pensando en que cada día debo ser mejor y que debo ayudar a los demás. Entonces es una cosa, es una huella, como un sello que se te queda pegado y que es muy difícil, bueno, imposible deshacerte de eso, porque ya es parte del ser, ¿no? Entonces, quienes han vivido el CENES desde adentro, porque mucha gente pasa también, ¿no? Y de repente pasa y tienen una temporada corta y luego siguen su camino, digamos, ¿no? Pero todos los que nos quedamos y que tuvimos un tiempo prolongado en el CENES, nos tiene que haber transformado, como lo hizo conmigo, ¿no? Si yo pensara en mí yo en el 83 y mi yo hoy, encontraría que hay un punto de inflexión que fue esa temporada que yo pasé en el CENES, ¿no? Aprendí mucho de mí y aprendí también mucho de lo que profesionalmente y de lo que el ser humano debe ser, debe pensar y debe conocer para ser un buen profesional. Muy bien. Entonces creo que eso sería para mí lo que significa, ¿no? Y creo que todos los que han llegado hasta ese momento en el video tienen que haber pasado por esa experiencia igual que yo.
Y entonces, de hecho, compartimos esa misma sensación, esa misma vivencia, ¿no? Es un sello indeleble que nos marca y que tú te das cuenta, incluso, o sea, que sin haber conversado, que esa otra persona también seguro que estaba en el cine, porque ya es una forma de pensar y de ser, ¿no? Entonces, nada, nos une una experiencia muy grande. Siempre hablamos de esto, que nos da pena que no esté el CENES ahora. Pero bueno, no lo sé, ¿no? Era su momento y tuvo un rol importante en ese momento y ya llegarán otros, ¿no? Muy bien, muy bien. Este año cumplen 45, ¿no? 45 desde la fundación. ¿Van a hacer algo? Claro. Ojalá. O sea, el presidente de la comisión. Vitalicio. Y a esa fiesta asisten todos los cenesistas, pueden ser amigos. Todos. Me Sí, invitan. Por favor, amigos también, por favor. por favor, claro que sí. Tienes que dar las palabras. Elena, no puedo, ya no puedo seguir con el programa porque me voy a ir a 2, 3 programas y me van a llamar la atención. Así que estamos casi ya entrando a la recta final. Háblame del corazón, de ese corazón cenesista, ¿qué se siente ser Bueno, creo cenesista? que todos lo que han dicho es lo que yo también siento y que a mí me cambió totalmente la vida. Primero agradecer a Richard que me abrió la puerta, ¿no? A todos mis amigos que me recibieron y que hasta ahora, cada vez que me encuentro con un cenesista, desde hace años es como que si ayer nomás nos hubiéramos visto, ¿no? Yo más que todo muy agradecida por todo lo que me han dado y ese compromiso, como dice, que ya lo tenemos impregnado todos los días de querer ayudar, vocación de servicio. Y solo les pido a todos los cenesistas que me escuchan, que ya, bueno, ya no somos tan jóvenes, pero sé que están transmitiendo todo a sus hijos, que eso no se pierda, ¿no? Esos valores que nos dieron, que eran unas raíces de un pequeño árbol y que han ido creciendo, a pesar que ya no está el CENES, pero esto se ha ido fortaleciendo y creciendo mucho más. Muchas gracias. Ahora tenemos que despedir el programa. Como siempre, me voy a ir a mi casa a contarle todo a mis hijos, a mis amigos y a mi familia. Vamos a despedir el programa. Ya, a ver, Elenita. 3 hurras por el Centro Nikkei. ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra!